sobre la sanidad. Yo sé que varias personas fueron tocadas, sanadas aquí. El Señor obró sanidades. Dios los bendiga por esa fe. Sigan creyendo, sigan confiando en Dios, sigan descansando en Él, que Dios hace cosas grandes y maravillosas. Hoy vamos a leer versículo 12. Vamos a leer el versículo 12, porque ese es el mandamiento que vamos a estudiar esta mañana. ¿Sí? En Éxodo capítulo 20, versículo número 12, dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo número 20, verso número 12. Quiero animarlos a todos a que lo lean conmigo. Y dice la palabra del Señor así en Cristo Jesús. ¿Listos? 1, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Leámoslo una vez más. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿ya oramos? No, oremos. Padre, oramos y pedimos la bendición para la palabra que va a ser expuesta. Te ruego que abras la mente, el entendimiento en todos y cada uno de los que estamos acá, Señor. De las personas que nos siguen y nos verán a través de la internet, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Les hago una pregunta. ¿Ustedes no se han preguntado por qué este mandamiento sobre honrar a los padres figura dentro de los 10 mandamientos? ¿Alguien se había hecho esa pregunta? Nos habla de no matar, nos habla de no robar, nos habla de no mentir, nos habla de no codiciar. Pero ¿no les parece interesante que el Señor en lo que llaman el decálogo, los 10 mandamientos, Él diga: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? Y estas palabras fueron escritas sobre una tabla de piedra y fueron escritas con el dedo de Dios. Yo me imaginaba al Señor en una tabla escribiendo con su dedo, ¿sí? De allá para acá, ¿cierto? Y dándoselas a Moisés. Y dentro de lo que Dios tenía pensado, incluyó esto. Uno se pregunta, ¿cuál era la voluntad de Dios al incluir este mandamiento dentro de este listado de los 10 mandamientos? ¿Qué busca el Señor al dar esta ordenanza? Ahora, entendamos que es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es un favor que pide Dios, no, es un mandamiento. Todos hemos sido padres, o bueno, los que tenemos hijos, todos hemos sido hijos más bien, ¿cierto? Todos hemos sido hijos y hemos tenido padres, alguien, unos tutores que nos han criado, nos han educado. De pronto por A o B o C no fue el propio padre, pudo ser un tío o un abuelo, pudo ser alguna otra persona. Pero lo que Dios nos está diciendo es que debemos respetar a nuestros padres. Y respetar significa dar honor. Literalmente eso significa dar honor. Ahora, no nos especifica el mandamiento casos en los que, por ejemplo, los hijos lleguen a tener más dinero, más bienes, más propiedades que los padres. No.
Sencillamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y menciona específicamente tanto al padre, tanto a la madre. No importa tampoco la edad que ellos lleguen a tener. No importa la edad, el estudio, el nivel académico que ellos lleguen a adquirir, los hijos. Puede que el hijo tenga más estudios y más conocimiento que los padres. Eso no significa que no deben respetarlos, ¿cierto? Pueden ser más estudiados, pueden ser artistas, pueden ser profesionales. Tienen que respetarlos, tenemos que respetarlos. Entendamos que en tiempos antiguos y en lugares muy remotos, en ciertas culturas, la autoridad de los padres era echada abajo y su dignidad era puesta por el piso. Vivimos en un tiempo, aunque uno se asombre, se van a asombrar con lo que les voy a decir en un momento. Vivimos en una era en la que aparentemente se respeta a los padres, ¿sí? En el caso de los reyes, inclusive, hubo reyes que mataban a sus propios padres. ¿Por qué? Porque creían que era una amenaza para su reinado. Entonces se levantaban y los mataban. Si mataban a los hermanos, también mataban a los padres. Ahora, el Señor Jesús lo dijo, lo volvió a repetir y a reconfirmar en el Nuevo Testamento y habló sobre la obediencia y el respeto que deben tener todos los hijos con todos los padres. El apóstol Pablo también dijo lo mismo, ¿sí? El deber de respetar a los padres, y él habla de hijos desobedientes que no respetarán esa autoridad. Ahora, ¿por qué es importante el respeto a los padres? En primer lugar, Dios está instituyendo el reconocimiento de la autoridad. El principio de autoridad, entendamos que esa primera autoridad con la cual llega a tener contacto todo ser humano es con la paterna, materna y paterna, con la de los padres, ¿sí? Es el primer contacto, ¿sí? Y es allí donde se empieza a reconocer el respeto por los superiores. Mire la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos el respeto, ¿sí? Los padres somos llamados a inculcar reconocimiento, dignidad, honra, respeto a toda forma de autoridad. Cuando los hijos no respetan a los padres, ellos no van a respetar ninguna autoridad. Papás y mamás, les hablo a ustedes. Si su hijito, lindo, hermoso, que Dios se lo bendiga, pero a usted le levanta la voz, a usted lo grita, y no quiero hablar si a usted le pega. Puede que él ya sea un viejo, ya tenga hijos también, pero si lo está irrespetando, exija respeto. No se deje irrespetar. Y para usted hacerse respetar no tiene que gritar, no tiene que zapatear. Basta con que usted le diga: usted a mí me respeta. No necesita gritar. Y no se ponga a discutir. Usted a mí me respeta. Vuelvo y repito, cuando una persona no respeta a sus propios padres, no va a respetar absolutamente a nadie. No va a respetar ninguna clase de autoridad. Esos son los que cogen y veía en estos días de alguien que comete una infracción en el tránsito y viene el policía para hacerle su infracción, hacerle lo que llamamos el parte o el comparendo, y la persona le va pegando al policía. Es alguien que no respeta ninguna forma de autoridad.
no cumplieron sus padres la labor de enseñarle a respetar. Aquel que no respeta a los profesores y a los docentes, yo lo quiero ver en la casa. ¿Cómo es en la casa? Hermanos, la sociedad anda mal y va mal, y una de las causas es esa, que no hay un reconocimiento ni un respeto a la autoridad. El ser humano siempre ha tenido problemas con la autoridad, ¿sí? Digamos que la primera autoridad, la más importante de todas, es la divina. Pero si él no aprendió a respetar a sus padres, no va a respetar a Dios. Y son los que hacen chistes y burlas del Señor. La Biblia nos dice el otro mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero si no ha habido, ¿sí?, ese aprendizaje en la casa, él no va a tener ningún respeto. La primera autoridad que conoció el ser humano fue en el huerto del Edén. Allí el hombre decidió rebelarse y no respetó a Dios. Y Dios tuvo que tomar una medida muy drástica, ¿sí? Cuando no se obedece, entonces se llama rebeldía, se llama insubordinación. ¿Qué pasa con una persona que se rebela contra la autoridad? ¿Qué pasa? Si es en la empresa, pues le dicen: amiguito, hasta aquí llegamos. Pase a contabilidad, pase al departamento de nómina por su liquidación y chao, chao. Si esa insubordinación la comete en la calle, un policía le da orden de detenerse y no lo hace, ¿a dónde lo van a llevar? A la cárcel. Si la persona está en el ejército, ¿sí? Si está en el ejército y se insubordina, inmediatamente le dictan algo que se llama consejo verbal de guerra y de una vez al calabozo. Y puede ser una orden pequeña, pero si se insubordinó, va a ser de ahí en adelante cualquier cosa. Se insubordina, no se corrige, inmediatamente va a pensar en otra mayor y en otra mayor, y esos son los que después vienen a armar un consejo de guerra y vienen a dar un golpe. Bueno, terrible. Entonces, es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos el respeto a la autoridad. Saben que una persona que pudo haber sido bien educada, bien formada, y esa persona empieza a perder el respeto a la autoridad, ¿es algo paulatino? ¿No es algo que sucede de la noche a la mañana? Puede que su hijo haya aprendido en los primeros años, en la infancia, en la niñez, a respetar, pero cogió malas amistades y empezó a faltar, a decir mentiras, a fallar. Y usted no hizo nada. Yo voy a decir algo. Lo aprendí en casa y me ha servido. Uno de mis hijos, cuando estaba muy pequeño, tenía el hábito de decir mentiras. Y yo le había advertido. Y un día, pues, dije: esto no va a continuar. Y tomé acciones bien drásticas. Y fue una pela bien interesante. Pero nunca más, nunca más, nunca más. Usted no le diga a la persona: ay, papito, no me vuelva a decir mentiras. Papito, hágame caso. No. Traiga el aclarador. Si él no entendió, traiga el aclarador. ¿Sí?
y podrá estar grande, podrá estar viejo. Yo tengo tan marcado un cuadro en una brigada médica hace unos 3, 4 años. Estuvimos en cierto lugar y llegó gente muy necesitada. Y llegó una abuelita, tendría unos 60, 60 y algo, no era de pronto tan ancianita. Y ella llegó para que la atendiéramos y pues había otras personas adelante, tocaba que esperara. Y se demoró tal vez media hora, no sé. Y llegó un muchacho, tal vez unos 17, 18 años. Y empezó a hablarle a la señora. ¿Y usted cómo no me va a hacer el desayuno? Yo tengo hambre, vaya para la casa. Y yo me quedé mirando y empieza a utilizar unas palabras. Y perdóneme lo que voy a decir, esta vieja granijue. Y no hacía sino decirle vulgaridades y vulgaridades. Y ella hacía como que no lo conocía. Y él parado al lado de ella y le decía, y le decía, y le decía, y las mismas vulgaridades. Y le dijo algo que me causó todavía más asombro. Es que cuando llegue a la casa la voy a coger y le voy a dar. Entonces viene el pastor y me oyó y después él vino y me dice, ¿usted quiere saber quién es ese muchacho? Le dije, ¿quién es? Dijo, es el hijo de ella. Le dije, no lo puedo creer. Dijo, sí. Ya se había ido. Pero le corre a uno de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Sí, como un helaje, un escalofrío, una cosa impresionante. Me dice el pastor, ¿pero quiere saber más? Ellos eran como 10 y los 4 mayores ya se murieron. Están todos muertos, los mataron. Y yo dije, yo creo que para allá va este. Para allá va este. Hermanos, estamos hablando de cosas serias y cosas delicadas. Y no en vano está esto en la palabra del Señor. Y no en vano el Señor Jesucristo hizo referencia a eso. Y no en vano los apóstoles hablaron de eso. Porque es algo que se debe hacer y se debe respetar. Si usted se ha levantado contra sus padres, yo le recomiendo, termina el culto, vaya con su padre y pídale perdón. Quizá Dios tendrá misericordia. Quizá Dios tendrá misericordia. Hermanos, los primeros años en la vida de un niño son muy importantes porque es allí donde se está formando su carácter, su respeto, su temor, su obediencia. Primeramente, a Dios, a la familia, a la sociedad y a toda forma de autoridad. La Biblia dice que no debemos menospreciar la disciplina. Y la Biblia nos dice, Dios nos advierte en el libro de Hebreos, que Dios cuando nos recibe como hijos nos disciplina. Y dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hágale un bien a su hijo. Si su hijo le dijo mentiras, si su hijo le desobedeció, si su hijo fue rebelde, traiga la correa, traiga la vara, traiga la vara y enséñele. Y dígale por qué no se hace. Él se lo va a agradecer. Imagínense que esta mañana entré al diario.com, eltiempo.com, y voy a leerles lo que encontré en el tiempo del día de hoy, sin estar pensando en encontrar esa noticia.
En España, las cifras evidencian un problema en ascenso. Está hablando, yo puse eso, los hijos que maltratan a los padres, algo así es el titular de la noticia, los hijos que maltratan a sus padres. Entonces, la periodista dice, en España las cifras evidencian un problema en ascenso, mientras en 2007 se contabilizaron 2.683 casos de denuncias de maltrato, escuche, de los hijos a los padres. En el 2009 el número se duplicó, 5.209 casos de denuncias de los hijos a los padres, y en 2010 se estabilizó hasta el promedio que se maneja hoy en día, que es de 8.000 denuncias al año. Colombia no está lejos de esa realidad. Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, el año pasado, de los, escuche, 15.829 casos de violencia entre familiares, 1.679 correspondieron a víctimas de hijos agresores. En 2011 esa cifra fue de 1.715, es decir, que de un año a otro la disminución fue de solo 36 casos. Dice la experta Esther Roperti, que es ya es doctora, ha hecho maestrías y estudios y ya tiene un doctorado en todo este tema. Le pregunta, ¿los padres pueden ser amigos de los hijos? Y dice ella, no. Hay estudios centrados, usted podrá discutir con la señora, podrá inscribirse en la página del Tiempo y decirle, no estoy de acuerdo. Pero mire lo que yo encontré. Los padres pueden ser amigos de los hijos y ella dice, no. Hay estudios centrados en los estilos educativos y en la manera en que se negocian las normas en casa. Y todos coinciden en que el peor de los modelos es el, comillas, padre amigo, cierra comillas. Es una relación donde no hay jerarquía. A medida que va creciendo tu hijo, vas aflojando y negociando, pero la última palabra es de los padres. Léanse todo el artículo, está en el Tiempo, compren el diario El Tiempo, si no tiene acceso a internet, y usted va a encontrar todo el reportaje, toda la entrevista que le hacen a esta doctora que se llama Esther Roperti, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, queridos padres, queridos hijos, ejerzan y ejerzamos la autoridad, el respeto, inculquémoslo, recibámoslo, ¿sí? Recibámoslo. Aquí están mis padres y ellos saben cuánto los quiero, los amo, los respeto y les obedezco. Ellos lo saben. Y ustedes pueden ir a preguntarle allá afuera, oiga, ¿es verdad lo que está diciendo Hernando? ¿Sí? Hermanos, debemos respetar a nuestros padres. Nos guste o no nos guste lo que ellos han dicho, lo que nos han mandado, nos guste o no nos guste, hay que obedecerles. No que es que yo ya estoy casado, yo ya estoy casada y entonces yo ya me olvido de eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre hasta cuando formes tu propio hogar. No. Dice, honra a tu padre y a tu madre todo el tiempo. No importa si usted tiene más dinero que él, que ellos, usted tiene más estudios, usted ha viajado por todo el mundo. Me importa 5. Respételos. Respételos. No les levante la voz. No pelee con ellos. No discuta con ellos. Obedezca. Sí, argumente. Bueno, papá o mamá, ¿por qué no hacemos tal cosa? Usted me está diciendo que hagamos esto, ¿por qué no hacemos esto? Sí. Yo recuerdo hace muchos años, los hijos llegaban y le decían algo a los papás y sacaba el papá y le volteaban la cara para el otro lado. ¡Pah! Apenas los hijos se contaban los dientes a ver si estaban completos, si estaban todos en su lugar. Sí, yo sé que de pronto no eran formas de castigar. Perdón, eran formas indebidas, para eso está la vara.
¿Y por qué una vara? Alguno preguntará, ya lo hemos dicho otras veces, pero alguno preguntará, ¿y por qué una vara? Una vara, hermanos, no un palo. Sí, hay algunos que confunden la vara con el palo de la escoba. No, no, no. Es que la varita guarda y conserva una flexibilidad. Y la varita, cuando golpea, entonces ella se dobla. Y si es el caso, ella se parte. ¿Sí? Y yo creo que para eso Dios nos dio a nosotros las nalgas, para que nos den. Sí, ¿cierto? No con el cable de la plancha, no como los casos que se ven en la televisión, en las noticias, que van y le queman las manos a los niños. No, no, ni más faltaba. O el caso de la señora que cogió, usted vieron la noticia hace como unos 2 meses, el niño fue a comerse un patacón que ella estaba cociendo, cogió el aceite y se lo echó por la cara. ¿Sí? No, no son las formas. Queridos hermanos, cuando hacemos eso, estamos honrando primeramente a Dios, que es la máxima autoridad. Cuando estamos enseñando autoridad, cuando estamos recibiendo autoridad, bueno, la Biblia dice que al presente ninguna disciplina es causa de gozo. Yo no conozco el primer caso, ¿sí? Ni siquiera la chilindrina, ¿sí? Que le dan su reprimenda, su castigo y dice, gracias papá. No, no. En la casa tiene un dicho que cuando la colita quiere correa, ella misma la pide. Sí, y yo vi eso. El niño se pone difícil, se pone necio. Y entonces el papá, se siente ese niño y llora, pero después es una cara de tranquilidad, de felicidad impresionante. En serio. Y yo creo que el chino dice, por dentro tendrá que decir, lo necesitaba o la tenía que desahogarme a la. De aquí podríamos hablar más cosas, no los quiero cansar ni aburrir. Vamos al anterior mandamiento, porque venimos del 10º, 9º, 8º, ¿sí? Después vamos a tener una escuela de padres. La otra vez hicimos una escuela de padres y no vinieron, la mayoría no vino, pero bueno, vamos a ver si la podemos reprogramar otra vez. El versículo número 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días, estoy leyendo en Éxodo 29 ahora. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Imagínense todo lo que Dios expone, ¿sí? En el no robarás, no matarás, no hurtarás, ¿sí? Es muy puntual. Pero aquí el Señor, Él utiliza varios rengloncitos para decirnos qué significa y nos da algunas justificaciones del por qué se debe respetar el día de reposo. De todos los mandamientos, el que más polémica ha generado ha sido este, ¿sí? El relacionado con el guardar el día de reposo. De pronto pensaríamos, hermano, es que eso fue para la ley antigua, eso fue algo de la ley. Bueno, pues cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, que Él mismo lo dice, y Él descansó el séptimo día, no había ley. La ley fue dada muchísimos años, cientos de años después. Nosotros encontramos que la iglesia del Señor se reunía también y tenía ese tiempo para
estar con el Señor. Ya vamos a mirar. Queridos hermanos, aquí en este mandamiento lo que el Señor estableció fue un reposar, ¿sí? De hecho, si usted ve y estudia bien la Biblia, nunca va a encontrar y guardarás el día sábado, ni guardarás el día domingo, porque resulta que esos nombres fueron puestos a los días de la semana muchísimos años después, aún de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se mencionaba y se designaba en la Biblia? El único que tenía nombre era el día de descanso, y era eso, así, llamado día de descanso, ¿sí? En hebreo era Shabbat, así se llamaba el día de descanso, o se llama el día de descanso, el Shabbat. Y Shabbat significa cesar, suspender, descansar, reposar, todo eso. Entonces era el día de descanso. Entonces fíjense, y yo he pensado en esto, me parece muy, muy bonito lo que Dios hace. Resulta que el Señor establece un día de trabajo y una noche de descanso. Qué interesante, ¿verdad? Y Él lo dice en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lo dice, que no tiene el día 12 horas, entonces viene la noche cuando hay que descansar. Pero hay otro ciclo, son 6 días trabajando y un día completo descansando. Hay más ciclos. Bíblicamente encontramos que en la palabra del Señor fue instituido celebrar algunas fiestas. La fiesta de los tabernáculos, de la Pascua, habían varias fiestas durante el año. La gente iba y trabajaba 1, 2, 3 meses y descansaba 8 días, lo que durara la fiesta, según la fiesta correspondiente. Pero también el Señor estableció otra más. Se trabajaban 49 años y se descansaba un año. Es lo que se llama el año de jubileo. Entonces, fíjense que el Señor enseñó eso. ¿Y a quién le dio Dios esa normatividad? A su pueblo, a Israel, a sus hijos. Y entonces los demás pueblos, las demás naciones, antiguamente, yo estuve leyendo bastante de eso, ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban y no hacían ninguna distinción, sino trabaja y trabaja y trabaja. Pero resulta que Dios le manda a Israel y son los primeros que llegan y establecen esto de guardar el sábado. Entonces llegaba el día de descanso, que en ese entonces correspondía al sábado, ¿sí? Llegaba el día de descanso, el Shabbat, de ahí viene la transliteración Shabbat, sábado. Entonces llegaba el día de descanso y ellos suspendían todas las labores y no trabajaban, donde ellos estuvieran. Paraban sus actividades, paraban sus labores. Y ese día lo dedicaban, la orden era para estar con Dios, leyendo la palabra, meditando la palabra. Esa era la orden, ¿sí? Bueno, de eso hay muchísimos versículos, muchísimos versículos. Entonces, marcó una distinción el guardar el día de reposo con los demás pueblos. Algunos se estará preguntando, bueno, ¿y de dónde viene entonces nuestra costumbre de guardar el domingo? Entonces ya se la voy a decir, téngamela ahí, si se me olvida usted me la recuerda en un momentico, ¿sí? Entonces, era el día para descansar. Lo máximo permitido en la antigüedad, por ejemplo, para viajar, era una distancia muy corta. No era el día del paseo, no era el día de, en ese entonces no habían piscinas, o las habían piscinas naturales, no era el día de la piscina, no era el día de los negocios, no era el día de arreglar la casa, de hacer aseo, ¿sí? No era el día, era el día del Señor. Y algunas personas fueron sorprendidas haciendo actividades y labores que no deberían hacerse en día de sábado y les fue terriblemente mal. En la Escritura se encuentran todos esos casos.
Entonces, mis queridos hermanos, es el día del Señor. Punto. ¿Sí? Así fue llamado después, el día del Señor. ¿Ya? Ahora, en Levíticos nos dice la palabra: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Y me gusta este término que el Señor mismo introduce: santa convocación. Santa convocación. Es decir, que el pueblo era llamado, convocado con un propósito santo. Dice Levíticos: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Yo les cuento, yo no he podido, bueno, lo hice una vez, 2, 3 veces tal vez, viajar en día de reposo, el día del Señor. Y me sentí mal. Yo me analizaba y yo decía, pero si yo no estoy haciendo cosas pecaminosas, voy aquí en el carro escuchando música, adorando y alabando a Dios, pero yo no me sentía bien. Y yo suspendí y yo no viajo un domingo, un día del Señor. Yo no me pongo a hacer, dejo de asistir al culto, a la dominical no. Yo quiero honrar al Señor de esa manera. Yo quiero respetar a Dios de esa manera. ¿Sí? No, que es que cogió el día del Señor y entonces vamos a pintar la casa, vamos a pintar el apartamento porque… ¿Y por qué no lo hacen en las vacaciones? ¿Por qué no pide una licencia de 2, 3 días? ¿Por qué prefiere honrar a los hombres y no a Dios? Esto lo dijo fue Dios, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios. No, es que voy a pintar el negocio y entonces el único día, porque es que el sábado la clientela. O sea, honramos primero a la clientela que a Dios. Honramos primero al dinero que al Señor. No, es el día del Señor. Y ustedes analicen, mire, los judíos hasta el día de hoy, personas que han estado en Israel, en Jerusalén, me cuentan que eso es muerto, dicen ellos. El día de reposo que ellos siguen guardando el sábado, ahora tocamos algo de eso. No hay negocios, no hay comercio, nada. Todos en su casita. Bueno, pues hablo de la comunidad judía, hebrea, israelita. Y son los dueños de las grandes empresas. La riqueza mundial está concentrada en los judíos, porque hacen pacto con Dios, porque honran a Dios. Bueno, entonces el día de reposo mostraba quién era Israel frente a las demás naciones, ¿sí? Pero Israel era llamada a suspender esas labores. Ni siquiera cuando estuvieron en el desierto. Acuérdense que cuando estuvieron en el desierto Dios hizo un milagro hermosísimo. El día sexto ellos salían y recogían el doble de maná para que el día séptimo no salieran a recogerlo. Del primero al quinto día, si guardaban maná para el otro día, ¿qué pasaba? Se agusanaba y empezaba a oler mal, se descomponía. Peor que un yogur 15 días al rayo del sol. Eso era terrible, se agusanaba. Pero algo maravilloso por la palabra de Dios, por el poder de Dios, lo que se guardaba del sexto día sin tener neveras ni refrigeradores, para el séptimo día no se dañaba, se conservaba. Ahí estaba Dios, consciente el Señor de que ellos necesitaban comer. Los que querían ayunar pues ayunaban, ¿cierto? Pero los que no, pues Dios no los obligaba, pero ahí les daba su alimento. Uno dice, pero si es que el domingo pues es un día que lo pagan bien y yo necesito plata y tal. Mire, eso es traer una maldición a la vida, porque Dios no va a bendecir eso. Sí, podrá recibir la plata, pero no va a haber bendición. A mí me pone triste cuando alguien llega y me dice, no, es que pues
voy a aprovechar por un viaje, un piscinazo. Yo creo que el mejor descanso es la presencia de Dios, ¿cierto? En la actualidad se descansa el primer día de la semana. El primer día de la semana. Los apóstoles, el Señor Jesucristo, ellos venían guardando el Shabbat, el séptimo día. Pero resulta que en Juan 20:19, abra la Biblia, por favor, ahí. En Juan 20:19, dice la palabra del Señor así. Nos está hablando ya, si lee el título del capítulo 20, la resurrección de Jesús. La Biblia, en un sentido, y no voy a entrar a polemizar con nadie, nos dice que el fin de la ley fue Cristo. Entonces, el 20 nos dice la resurrección. El 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Abra Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Bueno, ¿a qué quiero hacer referencia? A que los apóstoles, por miedo a los judíos, no hacían reunión el sábado, el Shabbat, el séptimo día. Lo hacían el primer día de la semana. Y entonces ellos, de ahí en adelante, y eso lo vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas del apóstol Pablo, vemos que ellos empezaron a reunirse cada 8 días, el primer día de la semana. Después, Apocalipsis 1:10 dice, Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjense cómo va esa, digámoslo, perdónenme el término, esa revelación progresiva, ¿sí? Ya aquí es llamado el día del Señor. ¿Por qué? Pregunto, ¿en qué día resucita el Señor Jesucristo? El primer día de la semana. Entonces la iglesia, escúchenme por favor, la iglesia del Señor Jesucristo empieza a reunirse el primer día de la semana. Cuando llega el emperador Constantino, él ve que la iglesia, en su mayoría, la gente se está reuniendo el primer día de la semana para hacer su reunión. Constantino, en el año 321 de nuestra era, instituye el primer día de la semana como el día del Señor, como el día de reposo, como el día de descanso. Entonces nosotros, la iglesia cristiana, por una convicción, empieza a reunirse no el último día, sino el primer día. Entonces yo veo más bendición para nosotros, porque empezamos la semana con la bendición de Dios. A mí me gusta cuando el hermano que hace los anuncios, él dice: y Señor, bendícenos durante toda esta semana. Sí, y es una frase que la menciona siempre: y bendícenos durante toda esta semana. Ahora, resulta que en el Antiguo Testamento se hablaba del octavo día. Después hacemos un estudio sobre el octavo día,
usted es curioso, pues entonces busque octavo día. ¿Cuál es el octavo día? ¿Aló? ¿Cuál es el octavo día? El primero de la siguiente semana. Después hacemos un estudio de eso. Y ahí está incluido. Entonces el Señor, y gracias a Dios, tomó esto origen en la iglesia apostólica. Porque es que a algunos se les llena la boca, se les hace agua a la boca diciendo, es que eso es una tradición de Roma. Espera un momentico. ¿Quiénes fueron los que empezaron reuniéndose el primer día? ¿Los romanos? ¿Constantino? La iglesia del Señor, los apóstoles, esa comunidad primitiva, los primeros apóstoles. Y de ahí en adelante quedó establecido. Y yo le doy muchas gracias a Dios por esa maravillosa oportunidad que tenemos de reunirnos todos y glorificar el nombre del Señor. ¿Cierto? Y qué bueno empezar la semana. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. Ese es el día del Señor. No es mi día. Coja uno de los otros días. Para eso Dios le da 6 días. Haga en ellos lo que va a hacer. Pero ¿por qué tiene que ser el día del Señor? Yo he contado, perdóneme que vuelva y repita mi testimonio, o este testimonio, porque no es mío. Lo he repetido ¿cuántas veces? Había un hermanito donde toma forma una de las iglesias de Buenas Nuevas, la iglesia de Soacha. En la casa de él tomó ese cuerpo y se desarrolló ya como iglesia propiamente. Resulta que este hermanito, él trabajaba con una empresa muy conocida en el medio actual, me reservo el nombre, y resulta que él conoció del Señor, entró en ese primer amor, se enamoró, se apasionó de Dios. Y resulta que a él lo programaban para trabajar los días domingos. Y él con las ganas de ir a la iglesia, pero no podía, ¿por qué? Y en ese entonces se hacía culto en la mañana y culto en la tarde. Bueno, entonces este hermanito empezó a orar y empezó a decirle: Señor, yo quiero ir a la escuela dominical, no me la quiero perder. Él mismo me lo contó. Yo quiero ir a la iglesia y estar en el culto, Señor, y es el día del Señor, y yo quiero, Señor. Y lo seguían programando, pero él seguía orando. Y entonces resulta que los domingos empezaron, los programaban, venían, hacían que trabajaban, pero se ponían a la perniz y al juego y a otras cosas. Sí, y sí estaban cobrando, algunos jefes y algunos otros. Y un día un jefe lo llamó y le dijo: Luque, así se llama él, Luque, si a usted lo llegaran a llamar las directivas de la empresa a preguntarle qué se hace aquí el domingo, ¿usted qué va a decir? Y él dijo: pues lo que yo veo. Yo no voy a decir algo porque yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo tengo temor de Dios y no voy a decir otra cosa. Entonces, ¿qué hicieron los jefes inmediatos? Dijeron: a este nos toca no volverlo a programar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y él salió pensionado de allá y salió bueno. Pero es que él le dijo: Señor, yo quiero asistir. Pero cuando usted encuentra una excusa, sacó el pie a la calle para venirse a la escuela dominical y se encalambró. Hermano, por favor, que oren por mí, que estoy enfermo. Y como para tener la conciencia en paz, entonces pone un programa de televisión donde estén pasando una prédica. Y yo le digo: cuando pasen recogiendo ya la ofrenda en el televisor, apáguelo, con eso no tiene más cargos de conciencia. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que si nosotros obedecemos y cumplimos los mandamientos de Dios, antier leí Levítico 26, uy, eso es impresionante.
todas las bendiciones con que Dios nos quiere colmar, llenar, satisfacer. Pero creamos a su palabra, hermanos. Creámosle a Dios. Sí, puede que usted el día del Señor le ofrezcan $500,000. Los demás le pagan a 5,000 pesos el día. Diga: Señor, yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti. Y bueno, quería tocar uno más, pero lo voy a dejar estos 3 últimos, si Dios lo permite, para dentro de 8 días. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo tengo preparado, pero no lo quiero dejar tampoco recortado. Entonces, en 8 días hablamos acerca de no tomar el nombre del Señor. Si Dios lo permite, hablamos de los 3 primeros mandamientos. Hoy hemos hablado de 2. Yo no tengo ningún afán. No tengo ningún afán. El 10º mandamiento, si no lo tiene subrayado allá en su Biblia, está en el capítulo 20 del 17. No codiciarás. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 8, no hurtarás. El 7, no cometerás adulterio. El 6, no matarás. El 5, honra a tu padre y a tu madre. El 4, acuérdate del día de reposo. Versículo 8. ¿Qué tal si oramos? Vamos a ministrar la mesa del Señor. Póngase